Está la doctora Carla Bisotti, probablemente la persona más aplaudida, poco frecuente en la Argentina, más aplaudida, más reconocida por su trayectoria y por su ejercicio dentro del Ministerio de Salud, que la secretaria de Acceso. Carla, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Es razonable pensar, con la proyección que tenemos, que en la zona más crítica, nuestra capital y provincia, lo más difícil viene para la primera semana de junio? Lo que estamos viendo ahora en este momento es un aumento de los casos en forma más acelerada, pero como se ve en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires también se ve una segmentación geográfica. Entonces la segmentación geográfica en este momento es, como dijeron ustedes, como comentaban recién, en algunos barrios determinados y a expensa de grupos que son especialmente sensibles en relación a la dinámica de la transmisión, que son las instituciones cerradas, los geriátricos y los barrios populares por la condición de hacinamiento y la dificultad en hacer el aislamiento y el distanciamiento social. Así que lo que tenemos que hacer es intentar, con estas proyecciones y con lo que sabemos, minimizar esta transmisión. Y por eso es el detectar, que es este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio, que es una estrategia complementaria de búsqueda activa para poder identificar más precozmente a las personas que puedan tener coronavirus, prestarles cuidado, aislarlas y disminuir la transmisión. Yo te voy a trasladar preguntas muy torpes, sin ningún conocimiento científico, y me hago cargo de lo que te digo, pero que me parece que son lugares comunes a los que caemos los que no sabemos nada. Si las villas son una complicación, ¿cómo sabemos que no son más los casos porque no se va a buscar o no se testean las villas y en realidad ya puede haberse desbordado el caso de las villas? ¿Qué se puede decir a esto? Que se está buscando, digamos, el operativo Detectarse fue el piloto para poder implementar esa estrategia que es bien compleja, que es un desafío grande. Estamos generando respuestas argentinas a realidades argentinas. Nosotros vimos lo que fue pasando en algunos países a los que realmente les fue mal y en los que realmente desbordó sistemas de salud bien robustos, y desde el principio vimos que el contexto de encierro, las unidades penitenciarias y los geriátricos se llevaban el porcentaje más grande de la mortalidad, y nosotros sabíamos que los barrios vulnerables iban a ser un desafío enorme para nuestro país. Así que en ese contexto, el detectar que se lanzó en el barrio Mujica, en Retiro, fue muy importante para poder replicarlo. Ahora ya estamos en el barrio Richardelli, en el día de mañana se está trabajando para organizarse para que ese detectar se replique en todos los barrios populares de Argentina, priorizando el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana de la provincia. Doc, ayer contamos con políticos, no con médicos que saben como vos, que la posibilidad de volver atrás con la cuarentena en la capital federal, en el AMBA, pasar de fase 3 a fase 2 o a la que sea, es lo que circula. Sanitariamente, epidemiológicamente, ¿existe la posibilidad de que volvamos atrás si esto sigue increciendo? Bueno, eso se dijo desde el principio. Esto es muy dinámico. Nosotros no tenemos de vuelta ningún espejo donde mirarnos. Estamos haciendo nuestro propio camino. Sabemos que lo que sirve es el aislamiento social preventivo obligatorio. Si circula menos gente, se transmite menos el virus y hay menos casos. También sabemos que es imposible sostenerse en un aislamiento estricto en forma indefinida. Entonces, en un contexto de una curva epidemiológica que se encontraba en la gran mayoría del país, en el 80% del país estable, se encuentra estable y con una densidad poblacional mucho más baja que los aglomerados urbanos. La otra estratificación son los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes que tienen un tiempo de duplicación de casos prolongado, y la situación más particular es el AMBA, en la cual hay que estar bien de cerca siguiendo la situación, porque desde el primer momento hablamos de fases, hablamos de ir avanzando en las excepciones y hablamos de la posibilidad muy concreta, en cuanto haya algún signo de alerta, en forma temprana también, dar un paso atrás para que nunca tengamos el pico que tuvieron otros países que haga que desborde nuestro sistema de salud. Como vos lo decís, en la dinámica no es que nos están amenazando, ojo que podemos volver atrás. En la dinámica, científicamente hablando, podemos volver atrás.
No, acá nosotros no amenazamos a nadie. La realidad es que la posibilidad concreta de volver atrás tampoco es un castigo, sino que es la única forma que tendríamos de, digamos, disminuir la transmisión de los casos en este contexto en el que no hay una vacuna y no hay un tratamiento efectivo. Entonces, lo que se sabe es esto, lo que estamos intentando por todos los medios es de ir avanzando paulatinamente, porque tenemos dos ventajas. Todo el esfuerzo que hicimos en Argentina como sociedad ha sido muy importante para que se fortalezca el sistema de salud, para que se puedan adquirir insumos, equipamiento y entrenar el equipo médico y de enfermería y de kinesiología, todo el equipo de salud, porque es un virus que se conoció el 7 de enero, así que hay muchas cosas que no se sabían y que en este tiempo que nosotros estuvimos aplanando la curva y atrasando el pico y todo lo que venimos charlando fue clave, pero también como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas nos entrenamos para que cuando tengamos que salir lo hagamos de una manera distinta. Te entiendo. Y las fichas nosotros las jugamos ahí, la confianza es esa, es que cuando salimos uno ve más movimiento, uno ve más transporte, uno ve más tránsito, pero el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires no llega al 30%. Ahí te hago un punto. En la etapa en la que estamos... Sí, te hago un punto porque me parece interesantísimo. Porque nosotros, que no entendemos nada, vemos más autos, vemos las colas entrando desde el sur, vemos mucho más vehículos circulando y vos decís, ojo, esto es razonable porque se flexibilizó un poquito, se dieron más permisos, pero hay que mirar el transporte público que vos decís se sostiene dentro de lo esperable. Exacto. En esta etapa se espera que se movilice hasta el 50% de la población. En el transporte público, que es la clave, nosotros aprendimos de Nueva York y de Madrid que el transporte público fue un factor clave para la transmisión. Entonces, no está autorizado el transporte interurbano, solamente para personal esencial, y la recomendación es que todas las industrias que se inicien con transporte específico, que no impacten el transporte público, y hay un protocolo especial en transporte público de una capacidad máxima, usar el tapaboca, abrir las ventanas. Estamos haciendo más cosas de una manera diferente y cada actividad la estamos empezando de una manera diferente, así que la expectativa es que, aunque aumenten un poco los casos, no se dispare esa curva y no se genere ese crecimiento exponencial de duplicación de casos muy rápido que desborde el sistema de salud. Si hay alguna alerta, la ventaja que tenemos es que lo podemos hacer pronto para que no nos pase lo que le pasó a Italia y España. Hay una percepción que uno tiene que con tapaboca y más o menos lejos de otra persona, ya está, no me tengo que cuidar más, y esto como que alienta a que salga. De paso te pregunto, ¿a partir de qué edad? O sea, el chico que sale a la calle, ¿todos los chiquitos tienen que llevar tapabocas, Carla? Y a partir de los 2 años se recomienda. Menores de 2 años es muy difícil. Claro, es muy difícil. No solamente es el tapaboca y el distanciamiento social, sino también es el contacto con superficies y de, bueno, el lavado, la higiene respiratoria. Y cuando uno vuelve a casa, todas las medidas de prevención. Lo que ya hemos aprendido. ¿No tenés la impresión de que el tapaboca, la distancia y no tocar ni las mesas ni demás, como que nos parece que es la vacuna y que eso nos alienta a salir más? ¿No sentís esto o te parece que es una percepción equivocada? Bueno, es un poco la vacuna, lo que pasa que no es la solución absoluta, es lo que tenemos para hacer para minimizar la transmisión. Lo que sí tenemos que entender, y eso me parece que es lo que falta un poquito, y ojalá que no haya falta que tengamos un susto para que lo entendamos, es que el aislamiento social preventivo obligatorio sigue y que las excepciones y los permisos son para salir de casa, para realizar la actividad laboral o la excepción o ir a comprar y después volver. Es muy entendible también que después de un tiempo tan largo de aislamiento y de quedarse en casa, uno hasta sin darse cuenta busque alguna excusa para salir, pero yo creo que pasado este tiempo nos vamos a volver a acomodar a esta situación y bueno, tenemos que confiar en nosotros y pensar que lo vamos a poder hacer, y si por algún motivo no se puede hacer, vamos a tener que volver para atrás para interrumpir la transmisión y volver a una situación de más estabilidad en el número de casos nuevos por día. Vos no sos ministra de Educación, sos la secretaria de Acceso, estás dentro del Ministerio de Salud, pero te consta que hay como una cuestión sobre el tema de los chicos y las escuelas. Hoy, las concentraciones escolares van en contra del momento en el que estamos atravesando la epidemia, es decir, no hay modo de volver a la escuela en estas circunstancias ni muy pronto.
Y ahí se juegan un montón de factores. Desde el punto de vista de lo que es la transmisión, los chicos, si bien no son uno de los grupos de riesgo ni son los que tienen más impacto, generalmente son una vía de transmisión que puede ser importante. Tampoco se sabe mucho el rol que tienen en el coronavirus, pero si uno lo homologa al resto de las enfermedades respiratorias puede ser. Y en ese contexto, además, otro factor que nosotros tenemos en cuenta en esta, en esta restricción de las clases presenciales es la movilidad de personas que implican las clases. Es los alumnos y las alumnas, los docentes y las docentes, los padres que llevan y las madres, los chicos al colegio, los que trabajan en las escuelas. Es casi el 20% de movilidad. Entonces, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la movilidad en la transmisión, es uno de los motivos también. ¿Cómo vivís como médica, como experta en salud, la presión que evidentemente hay, alguna propia para decir quiero salvar mi negocio, quiero darle de comer a mis hijos, y otras que pueden ser interesadas simplemente por un afán de economía? La presión en lo que se dio decir entre la salud que vos representás y la economía, que es lo otro que está presionando. La verdad, desde nuestro lugar no hemos, en el grupo de trabajo, tanto dentro de salud como en el gabinete, no hemos vivido esa tensión porque nunca fue una cosa o la otra. Siempre fue la prioridad en la salud visibilizando el impacto social que tiene esto y el impacto económico que no es de Argentina, que es mundial. La realidad es que esto es una situación inédita que no habíamos vivido nunca y que esperemos no volvamos a vivir, que va a cambiar el mundo. Entonces no tenemos que perder de vista eso sin perder la empatía de la dificultad que tiene muchísima gente en relación a la situación económica y mucha gente que debe salir de su casa, aunque tenga miedo, aunque no quiera, por esa situación económica. Entonces, en ese contexto, el rol del Estado es muy importante, a pesar del desafío que genera cambiar la dinámica del Estado para transformarlo en un Estado que dé respuesta a esta situación. Claro. Verás en la tele, leerás en los diarios, el gobierno se enamoró de la cuarentena. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? No, la verdad que nada más alejado de eso. Los primeros que querríamos salir de la cuarentena somos nosotros, pero realmente la información que tenemos, la evidencia científica, lo que vemos con 3 semanas de anticipación en otros países, nos muestran que no hay otra. No es una elección por placer, sino que entre todas las opciones es la única opción que hasta ahora ha demostrado ser efectiva y que, digamos, en principios, a diferencia de otros países, sobre todo el hemisferio norte, además de todo, nosotros estamos entrando al frío, empiezan los otros virus respiratorios, así que tenemos por delante un desafío que es más largo todavía. Por eso es muy importante transmitir el concepto que no es el 24 de marzo volvemos al 19, perdón, el 24 de mayo volvemos al 19 de marzo. Nosotros todos los días vamos a tener que hacer alguna actividad más si podemos, pero siempre de forma escalonada, paulatina y diferente. Sí, sin pedirte un pronóstico casi astrológico, pero recién Romina hacía un planteo en la Ciudad de Buenos Aires con números, que me vas a ayudar con los números. Decíamos, para la primera semana de junio en la capital se esperan 2.000 enfermos. 2.200 leves, 600 moderados y 300 graves. La pregunta que ella hacía con toda razonabilidad y como buenos ignorantes de la medicina que somos los dos es... Ese sería el pico. ¿Se parece al Everest o se parece a un pico más del Uritorco? O sea, ¿estos números te dicen algo, Carla? Y si lo comparamos con los picos de Estados Unidos y de Brasil, la verdad que el Everest no es. Así que nosotros estamos buscando tener el pico lo más bajo posible y lo más tarde posible. Y ahí el país va mucho más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, porque en el 80% del país hay algunas provincias que no tuvieron casos, algunas que tuvieron solo casos importados y otras que hace más de 14 días que no tienen casos y que realmente están reiniciando las actividades y que también va a ser una experiencia muy interesante para ver cómo les va, para que, digamos, en Argentina podamos ir transitando también ese camino. Claro. Pero es muy difícil saber porque no solamente depende de la estimación, sino que hay un factor que es el comportamiento humano de los ciudadanos y las ciudadanas del AMBA en relación al cumplimiento de las recomendaciones y bueno, y eso es impredecible. Claro. Pero buscamos el pico más bajo lo más tarde posible
y si es de 2.300 el pico por día, la verdad es que comparado con otros países en la ciudad de Buenos Aires, no es muy algo bajo, que vaya bajo, a desbordar claro. el sistema de salud. Una de las primeras conferencias que vos diste, si no me equivoco, en este mismo lugar en donde estás, me impactó porque estabas dando técnicamente lo que estaba sucediendo y frente a alguno que dudaba sobre la cuarentena dijo, hoy estoy celebrando el cumpleaños, dijiste, hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi papá, que está en cuarentena y no lo puedo ver. ¿Seguís sin ver a tu viejo? La verdad que poquísimo lo veo, sí. A mí me pasó ese día que cuando yo dije que era 24 de marzo y que no había habido una marcha, que nos quedábamos en casa, me di cuenta en el momento que era el cumpleaños de mi papá y me di cuenta que no lo iba a ver y me salió a decir eso en ese momento. Y la verdad que fue difícil porque además de estar en este lugar y además de tener este trabajo, somos personas que estamos viviendo la cuarentena igual y no vemos a nuestros amigos y no vemos a nuestra familia y llegamos a nuestra casa para nosotros también es difícil. Entonces, la verdad que veo muy poco a mis viejos, veo muy poco a mis sobrinos y tengo, digamos, mucha actividad que genera, digamos, que se ocupen los espacios, pero para nosotros también es difícil, por eso nos resulta muy entendible que la gente le pese y sea un esfuerzo tan grande, por eso el reconocimiento, ¿no es cierto? Está claro. Pero bueno, los resultados dicen que vale la pena. Bueno, en vos el reconocimiento a muchos de los funcionarios, a los que por ahí quieren achicar, la administración yo creo que es todo lo contrario, es el momento de lo distinto. A vos, que sos aparte hija de la universidad pública, de la educación pública, el respeto y la admiración por tu claridad para transmitir, Carla. De verdad que muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por el espacio. Y que no se haga tan difícil la segunda vez que charlemos, pues la primera fue difícil. No, es una factura periodística que paso al final, pero muchas gracias. Eso lo tenés que hablar con Aristides, que está acá atrás, que no me deja. Bueno, no importa. Aristides, afloja. Aristides tiene una onda Gracias, bárbara, muchas gracias. De verdad que Carla Bisotti me parece interesantísima. Y esta historia de que no es que, ojo que vuelvo para atrás con la cuarentena, lo acaba de decir Bisotti, los datos que traemos hasta ahora nos permiten seguir avanzando, pero ojo con los datos, sí.